Esta pandemia que padecemos nos ha llevado a una crisis de salud, pero no solo de salud, también a una crisis económica, de productividad, a una crisis de seguridad, de credibilidad, de confianza, a varias crisis. Y además, en México particularmente, con la amenaza del crimen organizado que no descansa, que nos encierra. Y hemos venido a la Universidad Pontificia de México, donde nos encontramos precisamente al ingreso de su espléndida biblioteca, para hablar con el padre rector de esta universidad, el padre Mario Ángel Flores, y que él nos explique y analice un documento que han presentado los obispos de México para analizar las diversas crisis que están ocurriendo en esta pandemia y además prevenirlas, darnos palabras de esperanzas y poner soluciones. Son varias las crisis en torno a la pandemia. Lo que hoy le entregaremos será, se lo aseguro, un análisis muy valioso. Así que quédese con nosotros, acompáñeme, vamos a entrar a la biblioteca para encontrarnos allí con el padre rector. Comenzamos. Es un gusto saludarle, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. En efecto, nos encontramos en la Universidad Pontificia de México, concretamente en la biblioteca, una espléndida biblioteca con millares de títulos que contienen cultura, fe, espiritualidad, moral, liturgia, todos estos temas de la Iglesia, también de la moral y que a la sociedad atañen. Y agradezco mucho al padre rector, el padre Mario Ángel Flores, que haya abierto las puertas de la universidad y de esta biblioteca para dialogar con él. Gracias, padre. Muchas gracias, Roberto. Siempre pues un gusto recibirte y comunicarnos a través de tu espléndido programa con un público tan amplio. Y efectivamente en esta biblioteca pues está el reflejo de lo que es la fe en Cristo. El reflejo de la fe que se convierte en vida y en cultura. Y una cultura que a lo largo de los siglos ha creado civilizaciones, ha iluminado civilizaciones enteras. En esta biblioteca hay historia, hay filosofía, hay teología y hay futuro. Y sabes, hay olor a papel, cosa Así que es. ya no hay en todo lo digital. Así es. Hay este contacto, ¿no? Con el papel, con las letras, con la Sí, literatura, con el arte sacro. lo tangible siempre presente a través del libro, y el libro, si bien de alguna manera está siendo sustituido por toda la tecnología digital, nunca dejará de ser importante. Sí, decían con el foco que la vela iba a desaparecer. Pues no. Pues no, todavía siempre se utiliza, y más cuando se va la luz, no hay Sí. más remedio que la vela. Y que la pluma iba a desaparecer, pues no, Así ahí es. está, ¿no? Bueno, los obispos de México han presentado este documento, padre Mario Ángel, en un momento muy necesario para México, haciendo ver la situación, pero también denunciando con valor y previniendo sobre crisis, que algunas ya están y otras están por estallar. ¿Qué les inspiró? Sí, mira, yo creo que estamos viviendo este tiempo tan difícil, tan extraño de esa pandemia que afecta al mundo entero y que se requiere no solo experimentarlo con temor, no solo vivirlo con incertidumbre como necesariamente estamos todos, sino también tratar de aprender de esta circunstancia y desde una mirada de fe tratar de comprender, porque no es solo algo que padecemos, sino algo que también nos puede hacer crecer como personas y como sociedad. Y después de un largo tiempo de cierto silencio, digamos así, de la iglesia misma, porque pasaron 2, 3 meses y como que no había una reflexión, una palabra, una presencia de la iglesia. Bueno, todos estamos en confinamiento y parecería que la iglesia estaba ausente. No, no ha estado ausente. Yo creo que ha estado presente en la fe de la comunidad, en la fe de nuestras familias,
en la cercanía de los obispos, del párroco. Pero faltaba una reflexión, que es fruto de todo esto que hemos estado viviendo. El título mismo lo expresa. Queremos abrazar el dolor de nuestro pueblo. El propio nombre del documento lo dice, padre. Hay cercanía, hay solidaridad, hay abrazos. Sí, por eso el documento se titula Abrazar el dolor de nuestro pueblo. Porque todos hemos experimentado en este tiempo la fragilidad de la vida, la limitación de la realización humana en todos los aspectos. Y llega entonces en esta circunstancia el mensaje y la presencia de nuestros obispos, para darnos una palabra sobre las distintas circunstancias en las que estamos experimentando esto. Y no solo como cercanía, sino también tratar de comprender. Y además, como lo dicen desde el principio, como es propio de la Iglesia, una palabra profética, es decir, una mirada crítica que denuncia y una mirada hacia el futuro que da esperanza. Ahora, mucho de lo que leemos allí es la situación del mundo. Que hay crisis económica, sí, es mundial. Que hay violencia, sí, es mundial. Hemos visto las manifestaciones fuera de serie, desproporcionadas en los Estados Unidos, ¿no? Pero también las hemos visto en México y también hay peligro de crisis económica en México. Y hay una crisis de salud en el mundo, pero en México también. Solo que en el caso de nuestro país, padre Mario Ángel, hay algo que no hay en otros lugares. Un crimen organizado exacerbado, una violencia desatada y creciente, ¿no? O sea, México tiene sus particularidades en esta pandemia que la hacen ser peor. Sí, y de hecho la reflexión de nuestros obispos se dirige precisamente a la realidad de México, en el contexto internacional en el que estamos, pero con las características propias del país. Por eso al hablar de la salud, lo primero que señalan nuestros obispos, dicen, bueno, necesitamos mayor respuesta del sistema de salud de este país, que acompañe a los enfermos, que tenga los insumos necesarios, los médicos, los enfermeros, que tan importante es su labor y que necesitan ser los primeros en ser protegidos por el sistema de salud. Y junto a esto, pues los medicamentos al alcance, los recursos, que se ha visto también aquí una falla fuerte en nuestro sistema de salud. Junto a esto, un segundo elemento que me llama mucho la atención, como lo dicen los señores obispos. Necesitamos la información verdadera. No maquillar números, no ocultar estadísticas, no tratar de minimizar una realidad, sino todos necesitamos ser conscientes de lo que está pasando, porque en la medida en que conocemos la verdad, estaremos en mejor actitud para superarla, para enfrentarla, para mejorar. O sea, es importante ese tono del documento. Primero, que el cubrebocas no, luego que sí, luego que siempre no, luego que sí. Luego que si el gel es antibacterial, pero eso es un virus, ¿no? Entonces puede haber un gel antiviral y tantas cosas que la población quiere creer y otras que no cree. Y no hablo de México solamente, hablo del mundo entero. Que si son muchos los muertos, algunos han dicho están aumentando el número, lo están haciendo ficticio. Que si son más, algunos dicen están reduciendo el número de muertos. Y no sabemos bien en qué pensar. Pero para el pueblo creyente, para el pueblo católico, nuestros obispos siempre son líderes de opinión. Y en medio de tantas dudas, este documento viene a ser un alivio porque para quienes en Cristo creemos y a partir del don de la fe que Dios nos dio, podemos entender esta lectura y apreciarla y agradecerla. ¿Qué dicen, por ejemplo, los obispos en torno a la crisis de salud en México? Lo siguiente.
En su mensaje publicado el 29 de junio bajo el título Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, dirigido a todos los fieles y personas de buena voluntad que vivimos en México, los obispos mexicanos se expresan con vigor recuperando la misión del profeta, esa valiente misión que consiste en denunciar el error y la mentira para abrir camino a la verdad. En 6 incisos, el episcopado mexicano se dirige a los enfermos y vulnerables, pobres y desamparados, a la cultura democrática y a la auténtica promoción del bien común, a la comunidad educativa y, como pastores que son, a todo el pueblo de Dios. En el documento, los obispos presentan 6 realidades que se han sumado a la afectación provocada por la pandemia del coronavirus y que, de no enmendarse de inmediato, serán detonadoras de la peor crisis que el México moderno haya conocido. Una de estas crisis es en la salud, de la que los obispos expresan que es necesario que las autoridades civiles realicen todo el esfuerzo posible para proporcionar información sólida y transparente sobre la extensión del contagio y su evolución, así como del número de muertes que causa, por lo que será oportuno que la aplicación de pruebas sea amplia, constante y expedita, y señalan la urgencia de fortalecer el sistema de salud, la falta de insumos suficientes a los asistentes sanitarios y la urgencia del acceso a los servicios de salud para todos. A los obispos sí les creemos, padre. Bueno, hay confianza, ¿verdad? Hay confianza porque cuando hablan, y sobre todo de manera colegiada, como es un documento de esta naturaleza, hacen un análisis de la realidad, tratan de analizar también desde la oración, desde la fe, lo que deben de decir, desde la palabra misma de Dios, no solo como un criterio meramente personal, humano, la realidad, la palabra de Dios, que los ilumina a ellos mismos y a nosotros, y después la propuesta. Entonces ahí hay un procedimiento que es confiable para el hombre de fe, para la mujer de fe, saber que hay una reflexión, que hay un compromiso, que hay una iluminación. Y esto es lo que nos da confianza. Esto es una tragedia, padre. Meter a un enfermo a un hospital es como abandonarlo, porque simplemente no se le vuelve a ver. En el mejor de los casos sale, suponemos curado, o en una bolsita en forma de cenizas se lo entregan a sus familiares, sin sacramentos, sin acompañamiento, sin despedirse de los suyos, sin tener la Sagrada Comunión, y los niños que nacen sin el bautismo. Esto, desde la perspectiva de la fe, ¿es una tragedia? Sí, uno de los aspectos que se han vivido en esta circunstancia es la imposibilidad de la vida sacramental. Ajá. Porque así como han estado limitadas muchas otras actividades, la vida sacramental, la Eucaristía, pues ha estado ausente. ¿Y cómo se suple en eso? Hay una frase teológica, ¿verdad? Aquí están todos estos libros de la teología, donde dice que en muchas circunstancias ecclesia supplet, es decir, la iglesia suple el momento en que no se ha podido tener el encuentro sacramental con la gracia, con la presencia de Dios. Esto quiere decir también que la fe de cada familia, que la fe de aquel que va marcado ya por la enfermedad, lo une plenamente a Cristo, y la iglesia en su oración está también comunicando esa fe hacia ellos. Mira, yo identifico cierta crueldad, por llamarlo así, en un buen número de creyentes que se lastiman y se quejan, argumentando que los obispos han estado callados, que muy dócilmente cerraron las iglesias y suprimieron los sacramentos. Yo quisiera pensar, si las iglesias se hubiesen mantenido abiertas y si los obispos firmes hubieran dicho aquí no se cierra nada, ¿a quién le estarían culpando hoy del número de contagios y de las muertes? Claro. O sea, es algo que tenía que hacerse realmente, ¿no? Sí, O sea, y en eso, mira, el Papa mismo puso el ejemplo al mundo. Fue de los primeros, porque también todo ese problema comenzó primero
en el Italia. continente europeo, en Italia, en Francia, España, el Papa fue de los primeros que reaccionó. Es decir, se cierra el Vaticano, cerramos las iglesias, no por un temor, sino por la precaución y la responsabilidad que debemos tener. No sabemos todavía el alcance, los primeros momentos de todo este problema, pues lo mejor es ser responsables. Y no por eso estamos dejando de tener la cercanía con Dios y de buscar en la oración su presencia y su bendición. El Papa lo mostró muy bien desde marzo en aquella extraordinaria oración por el mundo. En la noche lluviosa. La noche lluviosa y la oración Urbi et Orbi, ¿verdad? Que desde ahí puede decir el Papa, miren, esta oración es para la ciudad de Roma y para el mundo entero, vivamos esto en la fe, no obstante que las iglesias van a estar cerradas. Sí, un principio teológico, nos dijiste hace un momento, Ecclesia supple. Pues un principio legal o jurídico dice, ante la duda, protección. Así es. Esto es muy de abogados, ¿no? Así es. Entonces, hay duda de que la gente se pueda contagiar adentro de un recinto religioso, pues mejor los protegemos y nos los reunimos. Es sentido común. O sea, se ha hecho lo adecuado. Sí, yo creo que como iglesia hemos sido responsables en el mundo entero. No obstante que algunos no lo han entendido o algunos grupos legítimamente han pedido, ¿verdad?, que la iglesia estuviera abierta. Digo legítimamente porque si hablamos de actividades esenciales, como se dice, pues qué más esencial que el alimento al espíritu, que el cuidado del espíritu. Jesús mismo nos dice, ¿no? No tengan miedo de lo que mata el cuerpo, tengan miedo de lo que puede matar al espíritu, porque el espíritu es lo que da la vida, dice la Escritura. Pero, vamos, no descuidemos el espíritu, la vida de oración, la vida personal, la vida familiar, el conectarnos a través de los medios de comunicación fue otra opción muy importante y todos lo hemos sentido y vivido. Después de los primeros momentos en que ¿qué hacemos? La respuesta fue tener la Eucaristía, tener momentos de oración y de reflexión a través de los medios de comunicación. Las mismas clases de la universidad han sido transmitidas. Sí, bueno, todas las actividades posibles que tenían que seguir, por supuesto, los medios ayudan, aunque todos esperamos que esto pronto pase y los medios sigan su tarea y nuestros encuentros de fe, que son insustituibles, se reanuden. Bueno, a todo esto se suma el trastorno económico, o sea, el daño provocado por este aislamiento, por esta pandemia, en todo el mundo y en México, ese daño ya está, ya. Los empleos que se perdieron, ya se perdieron. Las empresas que quebraron, ya quebraron. Los negocios que cerraron, ya cerraron. Y ahora está comenzando una recuperación en una crisis económica mundial y en México también. Los obispos han hablado de esta crisis económica. Han hablado también de una crisis de información. Han hablado de una crisis de seguridad. Y de todo esto hablaremos con el padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México y miembro de la Comisión Teológica Internacional. Yo agrego, el que sabe, sabe, después de esta pausa que es breve, estos temas y más.